Hola a todos, bienvenidos a su programa En Entrevista. Estamos transmitiendo desde los estudios de la Agencia Informativa CONACYT, ubicadas en las oficinas del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Ciudad de México. El día de hoy vamos a hablar sobre los cannabinoides, que son estas sustancias químicas que reaccionan o interactúan con un receptor que tenemos en el organismo y que tienen efectos similares a los producidos por la planta cannabis sativa, también conocida como marihuana. Y pues estoy muy contenta porque tenemos para hablar sobre este tema, que no les conté, pero específicamente vamos a hablar sobre los efectos benéficos y todavía más específico sobre los efectos neuroprotectores de estos cannabinoides. Y para ello tenemos aquí al doctor Iván Pérez Neri, que es investigador del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Y pues te agradezco mucho, Iván, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por recibirme de nuevo en este espacio. Siempre eres bienvenido, nos encanta que vengas. Gracias. Y bueno, antes de empezar como a adentrarnos en el tema más químico, más biológico, me gustaría que nos contaras primero cuáles son algunos de estos efectos como benéficos de los que muchos hablamos, pero no estamos seguros y que se encuentran en los componentes de la marihuana. Sí, claro que sí. Pues mira, la verdad es que cuando hablamos de esta planta, de la marihuana, de la cannabis sativa o de alguna de sus otras especies, sabremos todos que es particularmente conocida por su efecto psicotrópico y que se puede utilizar como sustancia recreativa o como sustancia de abuso también, ¿no? Pero la verdad es que las plantas, hablando en general, no nada más, no solo específicamente de estas, sino también de algunas otras, siempre son organismos que contienen una variedad muy grande de sustancias. Y la marihuana no es la excepción. Entonces, es cierto que tiene algunas sustancias que tienen efecto psicotrópico. También es cierto que contiene algunas otras que no tienen efecto psicotrópico. Entonces, de esta planta sabemos que puede tener muchos efectos en nuestro organismo, por ejemplo, puede tener efectos benéficos, puede tener efectos nocivos, pero lo más interesante es que no nos quedemos así en la superficie de la discusión, sino que nos adentremos un poquito a evaluar con más detalle cuáles son las sustancias responsables de un efecto o de otro, cuáles son las cantidades que se pueden tomar, cuáles son las condiciones de salud en las que puede ser conveniente y en las que puede ser contraproducente ingerir alguna de estas sustancias, y a raíz de eso entonces podemos estar aprovechando la parte que corresponde a los efectos benéficos, ¿no? Claro. Pues son muchas preguntas que planteaste que me gustaría que nos respondieras todas, pero primero me gustaría pues empezar con lo que mencionaste acerca de que hay diferentes sustancias en una planta, también específicamente en la marihuana. Y entonces los cannabinoides no son igual a decir marihuana. Excelente punto. O sea, no son sinónimos. Cannabinoide no es sinónimo de marihuana. Cannabinoide tampoco es sinónimo de psicotrópico, porque existen cannabinoides que no tienen efecto psicotrópico. Voy un poquito con detalle en esto. Hasta donde sabemos por la caracterización de esta planta, sabemos que contiene varias centenas de sustancias diferentes, alrededor cerca de 500 quizás, que se tienen identificadas. Ajá. De esas, no todas son cannabinoides. Alrededor de quizás 60, 80 de esas sustancias sí son cannabinoides. Entonces, hablamos de esa cantidad de posibilidades. Son alrededor de 80 cannabinoides que podrían tener efecto. Algunos de ellos podrían tener efectos nocivos y algunos de ellos podrían tener efectos benéficos. Entonces, vale la pena que cuando toquemos esta discusión nos centremos, como hiciste desde el principio, en que hablamos de cannabinoides, no necesariamente de marihuana, porque cuando hablamos de la planta en particular, se trata de una mezcla tan compleja que puede tener un efecto u otro, pero que quizás algunos de los compuestos
que son, por poner un ejemplo, que son benéficos para la salud, podría encontrarse en una cantidad muy pequeña en la planta, por ejemplo. Entonces, podría ser difícil obtener su efecto benéfico usando la planta completa, pero si tenemos el compuesto purificado, aislado de la planta o sintetizado en laboratorio o algo así, y con él preparamos una formulación farmacéutica, entonces sí podemos aprovechar su potencial. Entonces creo que ese es un punto muy importante, que hablemos, quizás dejemos un poquito de hablar de marihuana y hablemos un poco más de cannabinoides, que son las sustancias que tienen los efectos que estamos buscando. Claro, pues entonces aquí hablemos de cannabinoides y algo de lo que me comentabas un poco antes de comenzar el programa es que también existen cannabinoides endógenos, o sea que nuestro cuerpo produce sustancias muy similares a estos cannabinoides que están en las plantas. Y me gustaría saber qué es lo que hacen estos cannabinoides endógenos en el cuerpo. Sí, de hecho es curioso, pero es ese sistema que es nuestro y que hemos tenido a lo largo de muchísimos años de evolución, se descubrió a raíz del efecto de la planta. Oh. Es decir, que cuando se vio el efecto que tenía, el efecto psicotrópico de la planta, y se identificó a la sustancia que en mayor proporción lo genera, que es el tetrahidrocannabinol, entonces posteriormente se vio cuál es el mecanismo a través del cual esta sustancia tiene efecto psicotrópico, y entonces vimos, está actuando en este sistema. Y a raíz de eso, entonces, ese sistema se conoce también como un sistema de cannabinoides, de endocannabinoides, porque son endógenos, son nuestros propios cannabinoides. Entonces, ese sistema es un sistema de neurotransmisión completo. Es decir, que tiene sus propios neurotransmisores y todos los demás componentes que requiere un sistema de neurotransmisores, ¿no? Es decir, enzimas que se van a encargar de producir los neurotransmisores, enzimas que van a degradar neurotransmisores, enzimas que van a recapturar neurotransmisores, etcétera. Es un sistema completo. Y sabemos ahora que está involucrado en muchas funciones fisiológicas, por eso lo tenemos, porque cumple un papel fisiológico en nuestro organismo. Participa en muchas funciones, algunas de ellas la regulación del apetito, por ejemplo, las emociones, la percepción del dolor, pero también puede ayudar a modular mecanismos de muerte neuronal, de muerte celular, y ahí es en donde cobra relevancia hacia el tema de las enfermedades neurodegenerativas. Claro. Entonces, estos efectos, por ejemplo, de reducción de muerte neuronal, regulación del apetito o regulación de la sensibilidad al dolor, ya existían en este sistema de cannabinoides, y con los cannabinoides que nosotros extraemos farmacológicamente se podrían potenciar. Así es, por supuesto. Ese es un sistema que ha funcionado siempre, nuestro sistema de cannabinoides, el que traemos dentro. Ese ha funcionado siempre, incluso cuando no sabíamos que existía, ¿no? Ese ha funcionado siempre. Y a raíz del efecto de estas sustancias presentes en la marihuana, en las plantas del género cannabis, sabemos que puede ser modulado con sustancias exógenas, ¿sí? Sin embargo, hemos hecho todavía poco uso le hemos sacado poco provecho de esa modulación para aliviar padecimientos, para aliviar o para tratar enfermedades. Claro. Encontré en un texto que escribiste que si bien los cannabinoides tal vez no estarían enfocados a curar enfermedades, sí, por ejemplo, a ayudar a tratar ciertos síntomas. Por ejemplo, ¿como de qué enfermedades nos podrían ayudar a tratar los síntomas? Sí, mira, por ejemplo, se tiene buena evidencia, tanto científica como desde el punto de vista empírico, es decir, por la experiencia de la gente, por ejemplo. Que, también hay estudios científicos respecto de que tienen un efecto analgésico. Entonces pueden reducir el dolor. De hecho, ese efecto es muy interesante en cierta forma porque funciona con la aplicación tópica de un ungüento, de un extracto alcohólico, por ejemplo. Es decir, que también creo que vale la pena enfatizar que
usar cannabinoides o usar marihuana incluso para fines médicos no es sinónimo de fumar marihuana. Claro. No significa que en cuanto haya legalización todos vamos a estar fumando marihuana todo el tiempo, ¿no? Digo, algunos sí, otros no, pero quiero decir... Claro. Y como dijiste que son cosas que la gente ha observado, ¿no? Bueno, en lo particular mi abuela usaba una infusión de marihuana en alcohol y yo creo que la abuela de muchos para los golpes, para los dolores de espalda. Claro, mi abuelo también la usaba. Una de ese tipo, una preparación de ese tipo, es decir, sí, eso se sabe a partir de la experiencia de la gente desde hace mucho tiempo y sí cuenta con soporte científico, sí podríamos decir que puede reducir dolores y eso es muy importante porque hay enfermedades que pueden cursar con dolores crónicos que en ocasiones pueden ser muy fuertes, hablando por ejemplo de fibromialgia, de esclerosis múltiple o de cáncer, por poner algunos ejemplos. Claro. Y efectos, por ejemplo, como la regulación del apetito, ¿cómo nos podrían beneficiar? Sí, pareciera que no es un asunto médico, pero sí, ¿no? Porque no es una enfermedad no tener apetito. Sin embargo, en algunas condiciones médicas se puede perder el apetito. Por ejemplo, como consecuencia de la quimioterapia en pacientes con cáncer. Algunos pacientes con Alzheimer quizás no se debe a la enfermedad, pero sí algunos de ellos presentan una reducción del apetito, ¿no? El caso es que hay ciertas condiciones, ciertos grupos de pacientes que por alguna razón, ya sea de su enfermedad o de su tratamiento, pueden presentar una reducción del apetito. Y entonces con cannabinoides se puede ayudar a estimular el apetito de modo que se mejore un poquito esa situación. Claro. Y está el efecto neuroprotector, que a mí me parece muy impresionante. Como imaginar cómo es que una sustancia puede proteger al sistema nervioso. Sí, mira, para el caso particular de los cannabinoides, creo yo que en ese contexto podríamos hablar de dos mecanismos en particular. Uno de ellos tiene que ver con la inflamación, porque también creo que hay suficiente evidencia para considerar que sí tienen un efecto antiinflamatorio. Y el punto es que la inflamación puede desencadenarse como consecuencia de un daño. Si está ocurriendo un daño en alguna parte del cuerpo, algún órgano, eso puede llevar a un proceso inflamatorio. El problema es que el proceso inflamatorio en ocasiones puede potenciar el daño. Entonces, reducir la inflamación puede contribuir a reducir el daño. Y eso ocurre, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas propiamente dichas, como la de Parkinson. De hecho, de algunos años para acá ha tomado fuerza un poquito, digamos, el estudio de la neuroinflamación en la enfermedad de Parkinson, porque tradicionalmente no es un asunto que consideremos, que se considere, quiero decir, por ejemplo, que no dirige ninguna intervención en los pacientes de Parkinson, es decir, no son tratados con antiinflamatorios en términos generales, no. Es decir, no es que consideremos que la enfermedad de Parkinson es principalmente inflamatoria, ¿no? Sin embargo, hay evidencias recientes de que puede tener un componente inflamatorio que contribuya a la muerte de las neuronas que caracteriza la enfermedad. Entonces, una intervención de este tipo que puede ayudar a reducir, a reducir la ocurrencia de estos procesos o la magnitud de estos procesos a nivel del sistema nervioso, podría reducir la muerte de las neuronas. Ese es uno de ellos. Otro de ellos tiene que ver con que estas sustancias, los cannabinoides, regulan la liberación de otros neurotransmisores. Es decir, también hay interacción entre sistemas de neurotransmisión, ¿no? Entonces, los cannabinoides reducen la liberación de algunos otros neurotransmisores, entre ellos el glutamato, que es muy importante para la memoria, para el aprendizaje, para muchas funciones. Es un neurotransmisor muy importante, pero que cuando actúa de manera excesiva puede provocar la muerte de las neuronas. Y a eso a ese fenómeno le llamamos excitotoxicidad, porque es toxicidad secundaria a la excitación excesiva de las neuronas, ¿no? Porque el glutamato es un neurotransmisor excitador, tiene que ver con eso. Entonces,
en exceso puede provocar muerte neuronal. Entonces, cualquier intervención que pueda reducir la liberación de estos neurotransmisores, cuando por alguna razón patológica se encuentre aumentada, reducirla un poco puede prevenir el daño que sería secundario, ¿no? Entonces, por alguno de esos dos mecanismos, a mí me parece que hasta donde sabemos por ahora, si bien se pueden discutir otros, son quizás los principales, que podrían contribuir a que tengan un efecto benéfico en las enfermedades neurodegenerativas. Claro. Aquí tengo dos preguntas antes de pasar de estos mecanismos, la inflamación y la regulación de la neurotransmisión. ¿La inflamación puede, digamos, afectar a las estructuras porque comprime, o cómo es que la inflamación lastima al sistema nervioso? En un caso muy severo, no es el más común en las enfermedades neurodegenerativas, eso que en ocasiones, los cirujanos o los especialistas en el campo llaman efecto de masa, ¿no? Eso no es tan común en las enfermedades neurodegenerativas, porque más bien ahí los procesos de daño están ocurriendo a un nivel más pequeño, más local, de ciertos grupos de células. Ahora, lo que pasa es que se liberan muchas sustancias, se liberan citocinas, algunas de ellas promueven muerte neuronal, algunas otras no. Algunas de las enzimas que se activan en estos procesos generan especies reactivas de oxígeno que generan entonces un estrés oxidante que puede provocar muerte neuronal, es decir, una cadena de eventos libres. Sí, claro, sí. Entonces, digamos, detona una cadena de eventos que pueden llevar a la muerte neuronal. Tampoco es un efecto tan directo como para pensar que siempre que haya inflamación va a haber muerte de las células. Tampoco es tanto así, porque la inflamación es parte de los mecanismos que usa el cuerpo para revertir un daño. Claro. El problema es cuando esté fallando alguno de los mecanismos de control, de regulación de esos mismos procesos, o que estén fallando, por ejemplo, los mecanismos antioxidantes del cuerpo. Y entonces, si por defenderte del daño empiezas a generar especies reactivas de oxígeno, pero tus antioxidantes no funcionan muy bien, pues entonces, digamos, no vas a salir ganando, ¿no? Claro, sí, te sale el tiro por la culata. Literal, sí. Y otra cosa que me gustaría como dejar muy claro es que pues todos estos efectos de los cannabinoides conllevan antes como una formulación farmacéutica, podría decirse una investigación. No es que una persona pueda, pues como ya dijiste, no significa que alguien vaya a fumar marihuana y obtener los beneficios, sí, claro, sino que hay todavía mucha investigación que se necesita para que estos compuestos sean seguros. Definitivamente. Porque si bien les estoy diciendo que hay cierto soporte científico de estas cosas, hace falta investigación. Por ejemplo, en el sentido de que sabemos de algunas sustancias que pueden tener efecto en un modelo experimental de Parkinson, de Alzheimer, de Huntington, de esclerosis múltiple, etcétera, pero se necesita todavía mucho más soporte científico para poder aplicarla en seres humanos con seguridad. Entonces, ahí es en donde hace falta todavía mucha investigación, para brincar un poquito de los modelos experimentales a la práctica clínica real, porque los de la mayor parte de los estudios, digamos, del total de los estudios que sugieren este tipo de efectos benéficos de los cannabinoides, muy pocos se han realizado en seres humanos. Entonces, por ejemplo, por decir, comentábamos sobre el dolor, también se sabe por la experiencia de la gente, por ejemplo, que puede reducir espasticidad en algunas enfermedades como esclerosis múltiple, etcétera. ¿Qué es espasticidad? Sí, se refiere a la dureza de los músculos. Entonces, eso dificulta los movimientos, porque los movimientos resultan de un equilibrio entre la relajación de unos músculos
y la contracción de otros. Si todo se está contraído, pues no permite mucho el movimiento, y eso es causa de discapacidad, porque no permite, dificulta el movimiento y por lo tanto todas las actividades de una persona, ¿no? Claro. Entonces, uno de las, de las variables a resolver son, ¿cuáles son las sustancias que dentro de estas, por ejemplo, solo en la marihuana que dijiste que había 80 cannabinoides, más o menos? Sí. ¿Cuáles de ellos podrían servir para qué cosas? Wow, esa es la pregunta del millón, ¿no? Se conocen básicamente dos. Hay solamente dos de todos esos cannabinoides que han recibido mucha atención por parte de los científicos de todo el mundo. Uno de ellos, por su efecto psicotrópico, el tetrahidrocannabinol, delta 9 tetrahidrocannabinol, ese. Se sabe que tiene algunos efectos benéficos. Sí se sabe que puedes tener efecto antiinflamatorio, por poner un ejemplo, y por lo tanto podría contribuir a la gran cantidad de enfermedades que tienen componentes inflamatorios, ¿no? Independientemente de que lleven o no a la muerte de las células, de todas formas, la inflamación en muchas enfermedades es parte del problema. Ajá, exacto. Entonces puede tener un potencial en enfermedades de ese tipo, ¿no? Que involucran inflamación. El que me parece a mí que se ha estudiado más es el cannabidiol, el cual me parece una molécula muy interesante, empezando porque no tiene efecto psicotrópico. Es un buen ejemplo de lo que comentábamos hace un momento, de que no todos los cannabinoides son psicotrópicos. Entonces, el cannabidiol es un ejemplo de eso, porque no tiene ese efecto, pero sí tiene otros efectos que son potencialmente un beneficio para la salud. También tiene efecto antiinflamatorio y también reduce la muerte de las células por excitotoxicidad, que es el mecanismo del que hablábamos, que tiene que ver con la sobreestimulación desmedida de las neuronas, les provoca la muerte, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha encontrado, de él me parece que hay más estudios, más evidencias, incluso algunas de ellas en pacientes. Su efecto anticonvulsivante, por ejemplo, se conoce y a lo mejor se hizo un poquito famoso desde el caso de la niña Grace. Ajá. Bueno, antes de seguir, cuéntanos así rapidísimo el caso de la niña Grace, para los que no lo han escuchado. Sí, bueno, la niña Grace, la niña que se conoció en los medios como Grace Elizalde, padece el síndrome de Lennox-Gastaut, disculpa mi francés, ¿no? Que consta, entre otras manifestaciones, de crisis convulsivas muy severas y muy recurrentes. Entonces, desde niños, es una enfermedad de los niños. Entonces, desde muy pequeños tienen crisis convulsivas severas, muy recurrentes, muchas a lo largo del día, que prácticamente les imposibilitan pues mucho desarrollo, ¿no? Entonces, pueden ser difíciles de tratar. Hay casos de epilepsia, no solo de este tipo, sino de otros tipos de epilepsia o de crisis convulsivas, que no responden satisfactoriamente a los medicamentos disponibles. Esos los hay, porque bueno, cada persona es diferente. Hay algunas personas que no responden bien. Entonces, eso a veces lleva a la gente a buscar otras alternativas, casi a apostar, ¿no? A apostarle algo, ¿no? A ver si funciona. Entonces, estaban buscando los papás de esta niña que pudiera ser tratada con cannabidiol, que se encuentra ya, existe una formulación farmacéutica que se distribuye en otros países. No estoy seguro de que actualmente ya esté en México, quizás próximamente, pero el caso es que al menos para el momento de que se difundió el caso en los medios, no estaba disponible en México, tenía que ser importado y la legislación no lo permitía mucho. Entonces eso fue lo que dio pie a que hubiera mucho debate al respecto, ¿no? Porque pues se trata de una niña pequeña que tiene un padecimiento muy severo y que no podemos ayudar con los medicamentos o con los tratamientos disponibles, ¿no? Entonces puso en la meta el debate de si valía la pena arriesgar por una opción novedosa de este tipo. Claro. Y bueno, otra de las... Se nos está acabando el tiempo, ya estamos como al final del programa,
pero no me gustaría irme sin que nos contaras otras de las variables que todavía es necesario controlar, por ejemplo, las dosis, antes de que los cannabinoides lleguen a ser seguros para su uso médico. Ok, la farmacología es fabulosa en ese sentido, ahí están las respuestas, porque todos los efectos dependen, en primer lugar, de las dosis. Mi jefe y tutor dice que no existen sustancias tóxicas, existen dosis tóxicas. Entonces, y tiene razón, es decir, cualquier sustancia es potencialmente benéfica y potencialmente tóxica a diferentes dosis. Necesitamos hacer estudios más completos, pero para saber a qué dosis resultan seguras en seres humanos, tenemos que probar en seres humanos. No hay otra manera. Podemos tener aproximaciones de estudios preclínicos, pero tenemos que hacer estudios en seres humanos. Entonces, encontrar dosis efectivas es una de las cosas que hace falta. Las vías de administración también pueden hacer la diferencia, porque como comentábamos también hace un momento, no es igual fumarla que untarla sobre la piel. Claro. Entonces, que tomarla en una cápsula, que usar un spray, también hay formulaciones así. Entonces, hay muchas opciones, algunas son más seguras que otras, algunas favorecen más un efecto que otro. Entonces, el problema es que no sabemos todavía con mucha certeza cuál es la más adecuada para un efecto determinado en una enfermedad determinada. Entonces, necesitamos estudios sobre eso también. Claro, pues habrá que esperar a que se puedan realizar más estudios e investigaciones. Por el momento se nos termina el tiempo, muy rápido, pero te quiero agradecer mucho, Iván. Bueno, les recuerdo al doctor Iván Pérez Neri por habernos acompañado hoy en esta interesante charla. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Y pues gracias a todos los que nos están escuchando en esta emisión de En Entrevista. También quiero agradecer en la producción a Diana Morán y a Dani Galeno. Y pues les recuerdo que el objetivo de la Agencia Informativa CONACYT es la creación de un canal público para la comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación en México. Síganos escuchando.